Bueno, vamos a ver la primera unidad del avance correspondiente a aritmética. Para ello vamos a repasar los distintos conjuntos, ¿no? Respecto a los números reales, ¿ya? Tenemos lo que es el conjunto de los números reales. Su simbología es esta, ¿no? Una R con dos palitos. Y este conjunto está compuesto básicamente por todos los números que utilizamos, ya sean naturales, enteros, racionales o irracionales, ¿no? Dentro de este conjunto tenemos lo que son los números naturales. Su notación es esta de acá. Y es el conjunto de los números enteros positivos, ¿no? 1, 2, 3, etcétera. Generalmente con estos números son los que se los utiliza para contar. eh, Son los más utilizados por nosotros. En el caso de los números enteros, su notación es esta de acá, una Z, y tiene básicamente números negativos, enteros negativos, -3, -2, -1. Está incluido el 0, el 1, 2, 3, todos los enteros positivos. Esto vendría a ser el conjunto de los números enteros, ¿no? Los números Z. Generalmente, si queremos hablar de los números Z positivos, vendría a ser ese conjunto de ahí, y los números Z negativos son todos los enteros negativos. Si hablamos de números racionales, su notación es esta de aquí, ¿no? Los números Q, donde tienen esta forma. Son números fraccionarios, por así decirlo, ¿no? Donde A y B son números enteros y B, obviamente, distinto a cero. Básicamente, cualquier número que puede expresarse como una fracción de dos números enteros, podemos afirmar que es un número racional. Y luego tenemos los números irracionales. Su notación es QI. Y son básicamente números que no se pueden expresar como una fracción, ¿no? Por ejemplo, tenemos raíz de 2, el número número pi, raíz cúbica de 7, etcétera. Como comentario, no se puede expresar como fracción o directamente no son racionales. En conjunto nosotros manejamos el término de complemento, ¿no? Básicamente el complemento de un conjunto viene a ser los elementos que no forman parte de un conjunto. Así que este señor de aquí vendría a ser los reales menos los números racionales. ¿Ok? Estos son los cuatro principales conjuntos numéricos que se encuentran en los números reales, ¿no?
Los números reales los van a ver igual en cálculo, en ecuaciones, estadística, ¿no? Todos los cálculos y matemáticas que llevan, al menos en la carrera, son de números reales. Hay una matemática que se encarga exclusivamente del estudio de números naturales, es la matemática discreta, se le llama, que también la van a ver en la materia del primer semestre. ¿Listo? Igual se ve teoría de conjuntos y demás. Ok, les hago una pregunta. A ver, los números naturales son números racionales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles son los naturales? Con los que contamos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Generalmente dice el término n, ¿no? N es generalmente en las notaciones matemáticas un número natural. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que los números naturales son números racionales? Sí, sí. Los naturales del uno en adelante. En algunos libros van a ver esto de aquí. Los naturales y el cero serán 0, 1, 2, 3. ¿No? Pero los naturales puros son los números con los que se cuenta. Si podés contar algo, es con números naturales. Sí. A ver qué dicen. ¿Qué forma tienen los Q? Los Q son una fracción de A y B, de tal forma que A y B son números enteros. No me dice si son positivos o negativos, solo enteros. Y B debe ser distinto de cero. ¿Qué tal si expresamos de esta forma? Pregunta, ¿cuál es el número que al dividir por un número, o mejor dicho, que un número al ser dividido por él, nos da el mismo valor? ¿No? A ver, ¿El uno? el uno, ¿no? A sobre uno, ¿cuánto es? A, ¿no ves? Es elemento neutro, el número neutro se le dice. Para la división, para la multiplicación, ¿cuál es el neutro? Igual es uno, ¿no? Uno por A también es neutro para la multiplicación, siendo que A es un número real. Esto se cumple para todos los números reales. Un número real dividido entre uno me da A y multiplicado por uno me da A. Entonces, ¿cómo puedo expresar como fracción los números naturales? Sencillo. Si ustedes observan, dentro de los z tengo el número uno. Es decir, que mi fracción puede ser uno. ¿Ya? Cumplo con esta condición y cumplo con esta condición. Obviamente distinto de cero. El denominador, ¿no? Saben, entre A y B, este es denominador y este de acá es numerador. Un poco de teoría de fracciones. Ahora, B es entero. Sí, está aquí adentro de los enteros. ¿Cómo puedo expresar cada uno de estos números como una fracción? Sencillo. También sé que estos números naturales son enteros, ¿no? Uno, 2, 3, y seguir el 4, el 5, el 6. Por lo tanto, el A que voy a tomar como numerador también es un número entero. 4 sobre uno, si quieren.
n sobre uno y así. Entonces, todos estos de aquí puedo expresarlos como una fracción. Y podemos afirmar entonces lo siguiente. Y la respuesta sería sí, son números racionales. Entonces, puedo hacer la siguiente afirmación. Si n pertenece a los naturales, voy a hacer lo siguiente. Entonces, n sobre uno pertenece a los racionales, ¿no? Que en teoría es lo mismo. Ok. Haciendo ese análisis, entonces tenemos lo siguiente. Este circulito grande va a ser en los números reales. Dentro de los números reales tenemos otro circulito que vendría a ser el conjunto de los números racionales, ¿no? Todo lo que está por fuera de los racionales vendrían a ser los irracionales, pero lo voy a representar con otro círculo. Acá están los irracionales, ¿ya? Y dentro de los racionales tenemos otro conjunto. ¿Qué conjunto viene antes de los naturales? A ver, si han observado acá, vemos que los naturales están dentro de Z, ¿no? Los naturales se encuentran dentro de Z. Así que primero va a estar Z y recién dentro de los números enteros están los números naturales. ¿De acuerdo? Sí. Y bueno, como dato extra, eh, existe otro conjunto numérico que no lo vamos a analizar en este curso, que se llama los números. ¿Qué qué otro conjunto numérico se conoce? ¿Reales? No, ¿Imaginarios? los complejos. Los complejos están formados por los números reales y lo que conocemos como imaginarios puros, conjunto de los números imaginarios. Otra notación que se le da es IM para imaginario, ¿no? Y va a estar la I, dos veces I, tres veces I, raíz de dos I, etcétera, ¿no? Pero de forma general, nosotros nos centramos acá. Números reales. Dentro de los números reales tenemos números racionales y números irracionales. De estos números racionales, dentro de ellos se encuentran los números enteros y los números naturales son prácticamente todos los enteros positivos, ¿no? Como les indicaba acá. Coinciden, ¿no? Los enteros positivos con los naturales. ¿Ok? Bien, veamos propiedades entonces. Teníamos algunas propiedades con los números reales. Vamos a ir enumerándolas. Sean A, B
números reales. ¿Listo? Cuando hable de A y de B, son números reales. La primera propiedad se llama propiedad conmutativa. Nos dice lo siguiente. La suma es conmutativa. A más B es B más A. Segundo, también es asociativo. Y faltaría C. Tercero, el elemento neutro de la suma es cero. Todo número sumado con cero nos da el mismo resultado. Cuarto, el inverso de la suma es menos A. Inverso aditivo se llama. ¿Qué ocurre con el inverso aditivo? Cuando se le suma el valor, lo anula, es decir, lo hace cero. Esto respecto a la suma. Ahora, si hablamos de multiplicación, generalmente lo trabajan así o directamente cuando hay dos letras, se sobreentiende, ¿no? Que es una multiplicación. Entonces, A por B es B por A. También es conmutativa. Si tuviera A por B por C, esto es también asociativo. 7. Aquí, si multiplicamos por 1, como les indicaba hace rato, nos va a quedar A. Y acá, si lo divido, o mejor dicho, lo multiplico por 1 sobre A, que vendría a ser el inverso multiplicativo, nos queda justamente eh, el elemento neutro, ¿no? El elemento neutro es 1. Otras propiedades, por ejemplo, si tuviera A por B más C, una propiedad muy útil, ¿no? Se llama distributiva, A por B más A por C. Y si tuviéramos lo siguiente, A más B por C, esto sería AC más BC, ¿no? Estas son algunas propiedades con la suma, la multiplicación de números reales. ¿Ok? Veamos con cocientes. Y nos dice lo siguiente. 11. Nos dice que A dividido entre B es igual a C dividido entre D si AD es igual a CB. ¿No? Lo típico. Lo que divide pasa a multiplicar, ¿no? En realidad eso sale de una ecuación. Luego, si nosotros tenemos A por B y D por B, existe la propiedad de la simplificación, ¿no? Pero esto es así. AD y BD. Simplifico y nos queda AB. 13. Esto de aquí. Si A es negativo, puedo pasarlo abajo. O puedo sacarlo fuera de la fracción, ¿no? Los tres
equivalen al mismo número real, ya sea que esté en el numerador el negativo, en el denominador o fuera de la fracción, representan el mismo número real. Luego, para la suma, si tenemos AB más CB, denominador común, directo, se suman los numeradores. 15. Si tenemos denominadores distintos, lo que se hace es lo siguiente. Se conoce como la propiedad de la carita, ¿no? Multiplicamos denominadores, sería B por D, o directamente BD, y multiplicamos cruzado. AD más, ¿no? Aquí es más, C por B. Y esa sería una suma con denominadores distintos, ¿no? Si es común, automáticamente se suman los numeradores. En el caso del producto, por ejemplo acá, es A, el producto es recto, directo, AC, BD, 17. Si yo tengo una división, aquí cambia la cosa. Esto se puede hacer de varias formas. La más sencilla es multiplicar cruzado. AD por BC. Otra representación de esto sería que tengamos A sobre B y la división es una raya de fracción, ¿no? CD. Y en esos casos tenemos medios con medios, extremos con extremos. Los extremos van arriba, los medios van abajo. Tenemos el mismo resultado. O lo que hacen otros. Si divido entre C y D, agarro y multiplico por esto de aquí, pero al revés, invertido. Y aquí ya sé que es recto, ¿no? AD por BC. Cualquiera de las tres formas que se les haga más rápido resolver, eh, les va a servir mejor, ¿no? Pero el resultado es el mismo en todos los casos. ¿Qué más tenemos? Tenemos propiedades de suma, multiplicación, división. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, propiedades con los negativos. Me estaba faltando eso. 20, 18, 18. Menos A multiplicado por menos 1, ¿no? O menos menos A siempre va a ser A. Por la ley de signos, ¿no? ¿Se acuerdan? Signos iguales en el producto nos da positivo. Signos distintos, ¿qué nos da? Nos va a dar negativo. Eso para el producto. Ahora, si esto fuera una división, se aplica igual, ¿no? Signos iguales, positivo, y signos distintos, también es negativo. ¿Listo? La famosa ley de los signos. ¿Qué más tenemos? Al igual que arriba, con el negativo en la fracción, que tenemos acá, también se aplica para la multiplicación, ¿no? Si tuviera menos A por B, esto es
menos AB directamente. O podría pasárselo al otro. En lugar de que el signo esté con A, lo puedo pasar con B. Similar a lo que teníamos acá, ¿no? Con el denominador. Aquí es un producto. Se intercambian, ¿no? Sí, se puede intercambiar. Aquí se entiende que el signo es de ambos, pero representa el mismo número, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Menos 2 por 3 es igual a 2 por menos 3, que al final de cuentas es menos 2 por 3, ¿no? ¿Cuánto es eso? Menos 6, ¿no? Ese vendría a ser un ejemplo. Generalmente esta propiedad se utiliza cuando queremos pasar un signo de un miembro de una ecuación a otra, ¿no? Lo vamos a usar hoy. Para cambiar el número, o mejor dicho, el signo, simplemente multiplicamos por menos 1, ¿no? Y nos va a quedar el inverso aditivo, que es menos a. ¿Qué otra propiedad? Y propiedades aritméticas. Sí, ¿qué es la sustracción? En realidad, hasta en las propias operaciones aritméticas y lógicas van a ver que la sustracción no es más que una suma. Es decir, que a menos b en realidad es a más el inverso aditivo de b, que conocemos como menos b, ¿no? Y en el caso de la división, nos dice lo siguiente: a dividido entre b no es más que a multiplicado por el inverso multiplicativo de b, es decir, 1 sobre b. ¿No? Que ya hemos visto igual propiedades de fracciones. ¿Qué otras propiedades más pueden haber? No estamos en fracciones todavía. Sí, pero estos son básicamente todas las propiedades que sé que las conocen y vamos a utilizar durante todo el curso, ¿no? Propiedades con números reales, ¿no? A, B y C son números reales. Bien, pasaremos a ver lo siguiente. Desde ver esto, veamos. Ya, toca ver la recta de los números reales. Bueno, básicamente la recta es lo que indica su nombre, ¿no? Una línea recta, en la cual situamos en medio de todos los números reales, al cero. No, del lado derecho están todos los números positivos y del lado izquierdo están todos los números reales negativos. Esto circula o recorre hasta el más infinito, que es un número muy grande pero positivo, y hasta el menos infinito, que es un número muy grande pero
negativo. Por ejemplo, por aquí podría situar tranquilamente al -1, por acá al 2, aquí al 2, sí, para que sea simétrico. Por aquí estaría pi. ¿Cuánto es pi? 3,14, ¿no? 3,14. Por acá estaría pi. ¿Cuánto es raíz de 2? 1,41. Sería por acá. Sería menos raíz de 2. ¿Ya? La cuestión es que en esta recta están presentes todos los números reales. ¿Listo? Todos esos números reales podemos expresarlos a través de esta recta. Ok, veamos lo siguiente. Vamos a hablar de esto de acá. Divisibilidad. Nos dice, los números que son divisibles entre 2, básicamente son todos los pares, ¿no? Todos los números pares. ¿En qué número terminan los números que son pares? Terminan en 0, 2, 4, 6, 8. Terminan los números pares. Ahora, cuando un número es divisible entre 3, nos dice que la suma de sus dígitos es 3, 6 o 9. Un ejemplo, 543. De aquí la suma de sus dígitos es, ¿cuánto? 9 y 3 es 12. De aquí el 12 es 1 más 2, 3, ¿no? Se supone que 543 es divisible entre 3 y los que son divisibles entre 5 terminan en 0 o 5. Ejemplo, 525, 100, 200, etcétera, ¿no? Y aquí, como ejemplo, sería el 12, el 1024, 248, etcétera. Bien, eso en cuanto a divisibilidad. Ahora vamos a ver el MCM, que es el mínimo común múltiplo, ¿ya? El MCM o mínimo común múltiplo, dice, es el número menor de los múltiplos en común de un grupo de números. Para calcularlo se descomponen en factores primos cada uno de los números hasta que todos sean 1 y se multiplican los primos obtenidos. A ver, nos da como ejemplo lo siguiente. Es el menor de los múltiplos en común, ya en común,
de un grupo de números. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 15, 30 y 60, dice. ¿Qué es lo que se hace? Toman el 15, toman el 30 y toman el 60. Descomposición en factores primos. Primer número primo sería 2. El 15 no divide al 2, se copia. 30 entre 2 es 15. Y esto de aquí sería 30. De nuevo con el 2. Tengo 15, 15, 30 entre 2, 15. Pruebo con otro, con el 3. Me queda 5, 5 y 5. Y acá me va a quedar 5, 1, 1, 1. Entonces dice el MCM es el producto de todo esto. 2 por 2 por 3 por 5. Y esto es 4 por 3, 12 por 5, 60. ¿No? Entonces el MCM es 60. Otro ejemplo. De 14, 28, 30 y 120. MCM de 14, 28, 30 y 120. Vamos a descomponer en sus factores primos. Es más largo ahí. Entre 2. Aquí sería 7, 14, 15, 60. Entre 2 no se puede descomponer. Queda 7, no es par, no se descompone. Y 30. 7, 7 no se descompone. Y este de aquí sí se puede descomponer por el 2, ¿no? 15. En los siguientes números primos sería el 3. El 3 no descompone 7, pero nos va a quedar 5 y 5. Luego sería 5, 7, 7, 1, 1. Y por último 7, ¿no? 1, 1, 1. Multiplicamos todo esto. Sería 2 al cubo por 3 por 5 por 7. 8 por 3, 24. 24 por 5, 120 por 7, 840. ¿Listo? Ese es otro ejemplo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta tal vez de esta parte, del mínimo común múltiplo? No, todo está bien. Ok, tenemos máximo común divisor, también conocido como MCD. La teoría dice lo siguiente: es el número mayor de los múltiplos en común de un grupo de números.
Para calcular, dice, se descompone en factores primos cada uno de los números hasta que no tenga un divisor primo común y se multiplican los primos obtenidos. ¿Ok? Sería entonces de esta forma. MCD de 18, 27 y 36. 18, 27 y 36. Acá, por ejemplo, la diferencia es que buscamos solamente factores primos comunes. Es decir, si el número que está acá no divide a ninguno de los tres, o a alguno de los tres, mejor dicho, no se puede usar. Por ejemplo, el 2. El 2 no puedo dividir al 27. Por lo tanto, no es un factor primo común. En cambio, el 3 sí. Me quedaría 6, 9, y aquí quedaría 12. Ahora, de nuevo, entre 6, 9 y 12, factores comunes que podamos usar. El 2 queda descartado, porque el 9 no es divisible entre 2, pero puedo usar el 3 de nuevo. Y me va a quedar 2, 3 y 4. Entre 2, 3 y 4 no tenemos otro factor primo común. Entonces, cuando no tenemos factores primos comunes, se multiplican lo que nos queda. Sería 3 por 3, 9. Y 9 es el máximo común divisor, que aquí dice que es el número mayor de los múltiplos comunes, ¿no? O básicamente es el mayor número que puede dividir a los 3 en este caso. Si lo divido el 18 entre 9, me va a quedar de a 2, 27 entre 9 me queda de a 3 y 36 entre 9 de a 4. Ese es el máximo común divisor. ¿Ok? Otro ejemplo. Entre 15, 30, 60 y 90. Tengo entonces lo siguiente. 15, 30, 60 y 90. Buscamos factores primos comunes de estos cuatro. El 2. 2 no divide al 15, descartado. El 3. 3 divide al 15, queda 5. Divide al 30, queda 10. Divide a 60, queda 20. Divide a 90, queda 30. El 3, de nuevo, descartado. El 5 no lo divide el 3. Pero probamos con otro factor primo, el 5. Sería 1, 2, aquí sería 4. Y acá sería 6. Factor primo común entre 1, 2, 4 y 6. Bueno, cuando llegamos a 1, podemos decir automáticamente, hasta acá, ¿no? 3 por 5, 15. Y es el máximo común divisor de esos cuatro números, ¿no? 15 dividido entre 15 me da de a 1, 30 dividido entre 15 me da de a 2, 60 dividido entre 15 me da de a 4 y 90 entre 15 nos queda de a 6. Bien, ¿alguna consulta tal vez? Una preguntita. Sí, dime. Cuando hay que buscar sí o sí un número que pueda sacarle mitad, ¿verdad? Ajá, aquí son primos comunes. Ah, ya. Obligatoriamente el número que está aquí divide a toditos. Por eso se calcula el máximo común divisor. En cambio, acá no nos interesa, ¿no? Nos interesa descomponer todo hasta uno. Sí, Así es, comunes o no comunes.
¿De acuerdo? Esa es la única diferencia para descomponer. Ya, gracias. Ok, bien. Veamos entonces operaciones con números reales. Primer punto nos habla de simplificación de fracciones, ¿no? ¿En qué consiste simplificar una fracción? Básicamente en dividir entre un mismo número al numerador y al denominador, ¿no? Generalmente entre divisores comunes hasta obtener una fracción que ya no se pueda reducir o simplificar, a la cual se denomina fracción irreducible. Por ejemplo, aquí nos dice 108 entre 192. Obviamente, esta fracción eh, se puede reducir, ¿no? ¿Cómo se la reduce o se simplifica? Sencillo, dividiendo entre factores primos hasta que ya no se puedan más. Factores primos comunes. Por ejemplo, yo sé que el 108 es par y también el 192 es par. ¿Qué podríamos hacer? Puedo sacarle la mitad, ¿no? Es decir, lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 108? ¿Y 54. cuánto es la mitad de 192? Exacto, ¿no? 54 y de este es 96. Sí, 96. Ahora, se puede seguir simplificando. Veo que esto es par y que esto es par, así que la mitad y la mitad. La mitad de 54 es 27 y aquí la mitad vendría a ser 58. No, perdón, 48. No es par, así que no es divisible entre 2. Busco el siguiente primo, ¿cuál sería? El 3, ¿no? 2 más 7 es 9, es divisible entre 3. 4 más 8 es 12. 12 es 1 y 2, que es 3, también es divisible entre 3. Puedo simplificar. Voy a dividir entre 3. Dividido entre 3 me da 9. Dividido entre 3 es 16. Sí, 16. ¿Se puede reducir? Este es par, este no. Entre 5 no se puede. Y bueno, básicamente ya no se puede reducir. A esto de aquí se le llama fracción irreducible. ¿Listo? En esto consiste simplificar, ¿no? Para hacerles acuerdo. Cuando hablamos de amplificar, tendría que ser lo contrario. Por ejemplo, si yo tuviera 5 entre 7, yo puedo multiplicar por lo siguiente, ¿no? Multiplicamos por 3 y por 3. Si ustedes observan, esto es 1. Cualquier número multiplicado por 1, dice la teoría que es el mismo número anterior, ¿no? Pero esto en algunos casos no sirve. Generalmente para hacer suma de fracciones vamos a hacer esto, o en las ecuaciones, ¿no? Multiplico por 3 y me va a quedar 15 sobre 21, ¿no?
El uso más común de amplificar una fracción es cuando tenemos esto de acá, por ejemplo. 1 sobre raíz de 2. ¿Qué es lo que se hace? Para evitar la raíz, siempre decimos, ¿no? Preferible evitar la raíz en el denominador. Lo que se hace es amplificar, pero por dichosa raíz, ¿no? Por el número de esa raíz. Arriba nos va a quedar raíz de 2 y raíz de 2 al cuadrado. Y el resultado es raíz de 2 sobre 2. Estos son ejemplos de una amplificación. ¿Listo? Amplificar es multiplicar por un mismo valor el numerador y el denominador. Simplificar es dividir por un mismo valor el numerador y el denominador. Suma y resta de fracciones. Dice, para hallar la suma y resta de las fracciones, se las resuelve hallando lo que conocemos como el común denominador, ¿no? Que es básicamente un MCM de todos los denominadores. Por ejemplo, si yo quiero sumar un medio más 2 tercios más 3 quintos, primero necesito hallar el común denominador, ¿no? Entre 2, 3 y 5, obviamente el MCM va a ser la multiplicación de los 3, porque los 3 son primos, ¿no? 2 por 3 por 5 sería 6 por 5, 30, ¿no? Sí, 30. El mínimo número que es divisible entre los 3 es el 30. Anotamos 30. ¿Y qué es lo que se hace? Este 30 voy a transformar un medios en fracción de 30. Entonces, 30 entre 2 dividido entre su numerador, perdón, denominador, sería 15. 15 multiplicado por 1 me va a dar 15, obviamente, ¿no? Lo voy a anotar. Ahora, este 30 dividido entre 3, ¿por cuánto debo multiplicar el 3 para llegar a 30? Por 10. Entonces, voy a multiplicar este numerador por 10. Sería 2 por 10. Y acá, 30 entre 5 da 6. Para llegar a 30 necesito multiplicar o amplificar, mejor dicho, esto 6 veces, ¿no? Y sería 3 por 6. De acá nos va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 15 más 20, 3 por 6, 18. Eso nos va a dar 35 más 8, 43, 53, ¿no? 38 más 5, 43, sí. Entre 30. 30. Ahí. Y listo, esa es la suma, en este caso, de un medio con 2 tercios y 3 quintos. Son 53 sobre 30. Se puede reducir. No, no se puede reducir. No es par, no es 3, ni entre 5 tampoco. Bien. ¿Qué pasaría si tuviéramos, a ver, 2 tercios menos un cuarto más 5 séptimos? De igual forma, ¿no? El 3 es primo, el 4 no es primo, pero es 2 por 2, ¿no? Si lo descomponemos es 2 por 2.
Y el 7 sería 7 nomás. 3 por 4 por 7, MCM, vendría a ser 3 por 4 por 7, 21 por 4, 84, ¿no? Y de la misma forma, 84 entre 3 va a ser 4 por 7, ¿no? 28 por 2. Ahora aquí hay que tener cuidado con el signo. Menos 1, 84 entre 4 sería ya 21. Y más 5 veces 84 entre 7 sería ya 12. Sí, ya 12. Con todas esas multiplicaciones sería 56 menos 21 más 60. Sería 116 menos 21. 116 menos 21 menos 20 sería 96 menos 1, 95, ¿no? 95 entre 84. ¿Se podrá reducir? Creo que no, ¿no? Esta. Ese es un ejemplo de una suma y una resta. Suma y resta de fracciones. ¿Alguna pregunta tal vez? Bueno, continuamos. Tenemos lo siguiente. Lo hemos visto, pero multiplicación y división de fracción. Fácil. Lo de hace rato, ¿no? 5 séptimos por 2 tercios, dice acá. ¿Cómo se multiplica? 10 y 21. En el caso de la división, si tuviera 7 medios divididos entre 2 tercios, esto es 7 medios por, y esto se invierte, ¿no? 3 medios. Multiplico 21 cuartos. Ahora, tenemos lo que son las fracciones mixtas. Por ejemplo, dos enteros en medio está en fracción mixta. Esto representa a lo siguiente.
2 por 2, 4 más 1 sobre 2. Sería 5 medios. Si tuviera 3 quintos, 3 enteros con 3 quintos, esto sería, no, estamos hablando de fracciones mixtas, no de un producto. Se entiende esto como un solo número. Sería 3 por 5, 15, más 3 sobre 5, 18 sobre 5. No hay que confundir las fracciones mixtas con esta operación, ¿no? Ahí sería distinto. ¿Ahí cuánto sería? Se entiende que esto es 2 sobre 1, ¿no? Y esto sería 4 tercios. Hay que tener cuidado con eso. Bien, ahora sí. Vamos a hacer un par de ejemplos. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Creo que queda tiempo. Nuestra clase hasta las 4, ¿no? Sí, ahí, vamos a hacer un par de ejemplos. Eh, el banco, ¿dónde está el banco de preguntas? Ya. Entonces, vamos a resolver esto de acá. Vamos a identificar primero cuál es la fracción principal. La fracción principal es la que está aquí en medio del número, perdón, del símbolo igual, ¿no? Esa es mi fracción principal. Voy a ir trabajando arriba. Tenemos 1 más 4 tercios menos 3 séptimos. Y abajo, esto es 1 menos, aquí hay una fracción, hay que tener cuidado con esa fracción. 3, tengo 2 más otra fracción, nos dice que es 6, 1 menos 1 medio. Vamos a ir trabajando sobre esas fracciones. ¿Listo? Entonces, siempre se empieza por lo que está más anidado, por decirlo así. En este caso,
tendríamos que hacer esto de acá, pues. Calculamos 1 menos 1/2 vendría a ser 2. 2 menos 1 sería 1/2 positivo. Entonces borro esto de acá y aquí tenemos 1/2. Lo copio aquí. ¿Ya? Ahora, necesito hacer esa división. 6 dividido entre 1/2. ¿Cómo se puede representar eso? Si quieren Ponerlo verlo, a un imaginario. no, no es imaginario, es un 1. Ah, Ajá. ¿No ves? Todo número natural se puede escribir como una fracción con 1. Es lo que vimos, ¿no? Entonces, 6 sobre 1, 1 sobre 2, medios con medios, extremos con extremos. El resultado es 12. O si quieren verlo, 12 sobre 1 y esto es 12, ¿no? Entonces, eso de ahí es directamente 12. Ahora, como ya tengo esto resuelto, procedo a resolver esto de aquí abajo, ¿no? Y está fácil, ¿no? 2 más 12 es 14. Puedo quitarle un poco de tamaño igual. ¿Listo? Y ahora ya puedo trabajar sin ninguna pena, ¿no? El numerador es ese resultado y el numerador ese resultado. Numerador, denominador. Trabajamos aquí arriba. Denominador común, 3 por 7, 21. Aquí se sobreentiende que es 1 sobre 1. 21 entre 1, de 21 por 1, 21. Más, este más de aquí. 21 entre 3, de a 7 por 4, 28. Menos 21 entre 7, de a 3. 3 por 3, con este 3 aquí, 9. Y abajo tengo 14. 14 por 1 es 14 menos 3. Entonces, ¿cuánto tengo? 14 menos 3 sería 11 sobre 14. Y arriba sería 28 menos 9, 19 más 21, 40. 40, ¿no? Esta suma de acá, a ver. sí, 40. Sí, 40. Gracias. 40. Ahora sí, tengo medios con medios, extremos con extremos, sería 40 por 14 44. sobre 21 por... ¿Ya? Veamos, antes de continuar, se puede simplificar algo, ¿no? Veamos qué se puede simplificar. Aquí y este, ¿no? 7 dividido entre 7 es 3, dividido entre 7 es 2. Y nos va a quedar 40 por 2, 80. Y 3 por 11, 33. Ahí está, listo. Bien, ¿alguna consulta?
Bien, vamos a... sí, sí, puede ser. Puede ser un grupo, pero... A ver... ya, en la plataforma, en la parte de asistencia, creo que es donde debe registrarse. Aunque creo que no lo han habilitado. Sí, no, no lo han habilitado PT Center. Bueno, ok. A ver, creo que aquí se puede subir algo. Asunto. Unidad uno. ¿Se puede marcar asistencia? No, creo que no, no han habilitado marcar asistencia. Igual, de todas formas, no es necesario. ¿Ya? Bien, vamos a terminar aquí entonces. Voy a cortar la grabación.